esta noche, hermano Enrique. Bendiciones, iglesia. Si tienen sus escrituras, vayan conmigo por favor a Hechos 13, que es el pasaje que estábamos leyendo antes de iniciar este mensaje, este estudio. Vamos a leer 3 porciones en el estudio y la primera que vamos a leer está en Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Dice la escritura: sabed pues esto, varones hermanos, son palabras del apóstol Pablo, que por medio de él, por medio de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Y en el siguiente versículo 39 dice: y además sepan ustedes que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ustedes ser justificados, ahora en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, por tus misericordias, tu paciencia para con nosotros. Señor, yo ruego que en este estudio podamos aprender de tu palabra, seamos edificados y que tú, Señor, obres milagrosamente en aquellos que no te conocen aún. Suplico por esas vidas, Padre, que escuchen este mensaje. En el nombre precioso de Jesús, amén. Este mensaje es la segunda parte de un mensaje que compartí aquí en la congregación hace unas semanas, que se tituló La salvación en Hechos, y lleva también el mismo título, La salvación en Hechos, segunda parte. En esa ocasión platiqué con ustedes, estudiamos juntos el mensaje de salvación de acuerdo al libro de Hechos, primordialmente en el mensaje del apóstol Pedro, y también estudiamos una porción en Primera de Pedro, capítulo 1. En ese mensaje quiero recordarles brevemente en 4 puntos qué fue lo que aprendimos. Bueno, primero vimos qué es la salvación y dijimos que la salvación es el resultado de la obra redentora de Cristo, con la cual nos concede perdón de pecados, nos rescata de su justo juicio, eso quiere decir justificación, nos convierte de nuestra maldad y nos permite entonces disfrutar de Cristo para siempre. Son 4 cosas. El mensaje de la salvación es que es la obra redentora de Cristo, con la cual nos concede perdón de pecados, nos justifica, nos convierte de nuestra maldad y nos permite entonces poder disfrutar de Él para siempre. Número 2, aprendimos que el evangelio es precisamente el mensaje de salvación y que por lo tanto no se refiere a un mensaje que tenga que ver solamente con la vida que Dios nos conceda en esta tierra, de sea 60, 70, 80 o 90 años que Dios nos conceda aquí. No solamente de eso se trata del evangelio. El evangelio se trata de lo que nuestra vida tiene que ver en esta tierra y la eternidad. Y por lo tanto, el evangelio no puede ser solamente un plan de vida, un programa de recuperación, como por ejemplo Recovery, que tenemos aquí en la iglesia, que es una buena herramienta, pero eso no es el evangelio, ni tampoco es un estilo de vida, porque no se restringe solamente a lo que vivamos aquí en estos 80, 90 años que Dios nos conceda. Tiene que ver con la eternidad. Número 3, aprendimos también que hay requisitos, como por ejemplo el arrepentimiento y el bautismo, y estudiamos y aprendimos que esos 2 requisitos, el arrepentimiento y el bautismo, son requisitos que se desprenden de uno principal, que es la fe. El bautismo y el arrepentimiento son resultado natural de la fe. Y la fe, dice la Escritura, que viene por el oír la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Y finalmente el 4º punto con el cual quiero resumir aquel primer estudio es que Dios es el único autor de la salvación. De principio a fin, la salvación le pertenece a nuestro Señor.
Y en este capítulo 13, que es el que vamos a estudiar, vemos ahora al apóstol Pablo. El apóstol Pablo inicia su primer viaje evangelístico. Dice la escritura que sale hacia la isla de Chipre y después de ahí toma una embarcación para llegar hacia la ciudad de Perge. Y estando en Perge, que es una ciudad que ahora está en lo que hoy es Turquía, se va adentrando en lo que hoy es Turquía hasta llegar a la ciudad de Antioquía de Pisidia. Y vamos pronto a ver qué fue lo que pasó. Dice Hechos 13, versículo 14 y 15. Dice la escritura que pues sí, llegaron a Perge, después se introdujeron y llegaron a Antioquía de Pisidia. Pisidia es una región en la parte sur de lo que hoy es Turquía y se cree que seguramente esa región de Pisidia pertenecía a la provincia de Galacia, que era una provincia establecida por el gobierno romano. Por cierto, en este pasaje que leímos de Hechos 13, que tiene este mensaje de Pablo, se registra en la escritura el primer mensaje público del apóstol, por primera vez, pero no fue su primer mensaje. Por ejemplo, rápidamente, solamente véanlo ahí en las pantallas, Hechos 9:20, después de su conversión, la escritura nos dice que Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas y demostraba con las escrituras que este era el Hijo de Dios. Bueno, y ahora vemos a Pablo en Hechos 13, en su primer viaje misionero, llegando a la ciudad de Antioquía de Pisidia, dentro de la provincia de Galacia. Dice la escritura en Hechos 13:14 que en el día de reposo se hicieron presentes en la sinagoga de esa ciudad. Se sentaron, muy educados. Versículo 15, después de la lectura de la ley y de los profetas, dice la escritura que los principales de la sinagoga les dijeron: hey, varones hermanos, si ustedes tienen un mensaje para nosotros, pues compártanlo. En aquellos días, en las congregaciones de las sinagogas del primer siglo, ellos tenían un programa ya bien establecido de cómo serían sus reuniones. Por ejemplo, aquí vemos en el versículo 15 que después de la lectura de la ley y de los profetas fue que le dieron chance a Pablo de que diera un mensaje, de que compartiera unas palabras. Y es porque en aquellos días básicamente seguían el siguiente programa. Número 1, recitaban el Shema, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo recitaban, número 1. Número 2, oraban lo que se conoce como el Amidá, que también se conoce como las 18 bendiciones. Estas son básicamente 18 porciones de lectura que se tenían que recitar en actitud de oración. Básicamente se dividen en 4 secciones. La primera habla de los pilares fundamentales, son 3 bendiciones o 3 oraciones. Después habla de las peticiones personales, después de las peticiones nacionales. Al final hay palabras de gratitud en 2 bendiciones o en 2 porciones. Y la última, la 19, es un pilón, es una petición de que haya paz, shalom. Bueno, entonces les digo, primero dicen el Shema, después tienen el Amidá, que se conoce como las 18 bendiciones, después leen la ley y los profetas, que es lo que registra Hechos 13, y después, en aquellos días, se daba la oportunidad de que una persona distinguida, invitada, de renombre, compartiera un mensaje en la sinagoga. No se le permitía a cualquiera que se parara al frente y compartiera un mensaje. Muy posiblemente lo que debió haber sucedido es que la gente sabía quién era Pablo, que él era un fariseo de renombre, que él era una persona con una formación teológica, dice la escritura, a los pies del maestro Gamaliel, y que por lo tanto muy posiblemente la gente sabía de él. Entonces alguien quizá se acerca a los principales y pide que le den oportunidad a Pablo de que hable. Y bueno, ya al final dan la bendición y se despiden. Quiero leerles rápidamente la primera de las bendiciones de la Amidá, de las 18 bendiciones o porciones de oración. Y ahorita van a ver por qué. Bueno, les adelanto, por si alguien las googlea, hay varias versiones. La que voy a leer fue una que yo encontré. En general dicen lo mismo, pero hay ciertas variaciones en estas 18 bendiciones.
Dice la primera que es una oración de exaltación al Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el título nada más. Y dice: mi Señor, abre mis labios y mi boca hablará tus alabanzas. Bendito seas, Señor, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el grande, el poderoso y el asombroso Dios, exaltado Dios, Rey, auxiliador, Salvador y nuestro escudo. Bendito seas tú, escudo de Abraham. Y hay más, me faltan 17, pero solo les comparto una. Bueno, la razón por la que lo leí es porque deben de ustedes darse cuenta que tienen los judíos la costumbre muy marcada de que siempre que inician un discurso lo hacen refiriéndose al principio de su nación, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y de ahí parten. El pastor decía: ay, parece que me mandaron a leer medio del Nuevo Testamento, porque el pasaje que leímos al principio de Hechos 13, del versículo 13 al 52, tiene precisamente esa estructura. El apóstol Pablo, con esa educación que él tenía, él comienza de la misma manera, desde Abraham hasta Jesucristo. Bueno, y hay más ejemplos. Por ejemplo, en Hechos, si no mal recuerdo es el 7 o el 8, cuando Esteban predica justo antes de ser apedreado, él empieza desde Abraham y se va hasta Jesucristo. Lo pueden leer, también es un sermón, discurso, mensaje bastante largo. Bueno, en esta oportunidad quiero estudiar brevemente, lo más brevemente posible, 3 enseñanzas que tienen que ver en buena parte con lo que el pastor predicó el domingo. Al final del domingo a mediodía pasé yo por aquí, me le quedé viendo al pastor y me dijo: ¿qué pasó? Y le dije: me dio el patatús, pastor, porque usted predicó medio sermón que no quería predicar el día de hoy. Pero me dice: no, pues me hubieras dicho. No, pues too late. Anyways, las 3 enseñanzas que quiero compartir con usted tienen que ver con 3 preguntas al respecto de la justicia, o lo que varias personas pensarían como injusticia de parte de Dios. La primera ¿es Dios injusto? Escuchen bien, ¿es Dios injusto en elegir a un pueblo? En este caso, al pueblo de Israel. ¿Es Dios injusto en hacer eso? La segunda ¿es Dios injusto con Israel en haberles dado la ley y darse cuenta después al pueblo de Israel que la ley no les daba nada, no los iba a justificar delante de Dios? ¿Es Dios injusto en eso, en haberles dado la ley y surprise, surprise, no hay nada para ellos ahí, no hay justificación? Y la número 3, ¿es Dios injusto en llamar a unos a salvación y a otros no? ¿Es Dios injusto? Bueno, vamos a ir poco a poco en estas 3 preguntas. La primera, ¿es Dios injusto en elegir a un pueblo? Sí, Dios formó al pueblo de Israel, pero Dios escogió a esa nación desde el principio. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, del mensaje del apóstol Pablo aquí en Hechos capítulo 13, versículos 16 y 17. Dice que el apóstol Pablo se levantó y pidió así con su mano señal, permiso para hablar. Y empieza diciendo lo siguiente: varones israelitas, versículo 16, y todos los que teméis a Dios, escuchen lo siguiente: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Y yo creo que en ese momento todos estaban así como que sí, así se empieza todo discurso en una sinagoga. Bueno, en una sociedad como la que nosotros vivimos, una sociedad demócrata, decisiones unilaterales, decisiones hechas por un solo individuo que afecten a toda una nación o el curso de la historia de un grupo de personas, o de nuevo, de una nación, son consideradas como decisiones injustas. Que alguien decida por todos en una sociedad como la de Canadá es injusto, se ve mal. De hecho, en lo que conocemos como el proceso democrático tenemos situaciones de consulta. Por ejemplo, para el Patulo Bridge, que yo todavía lo veo lejano, hay consultas y votan la gente y los llaman por acá y por allá y vuelven a votar y se va el premier y llega otro y otra vez las consultas, y así sigue el proceso. Pero Dios no actúa así. Lo que es curioso es que nosotros somos un mar de contradicciones. Les voy a dar un ejemplo.
Si yo no tengo, pero si tuviera un perrito en mi casa y por alguna razón de mala onda lo mato intencionalmente, ¿qué es lo que me puede pasar en ese país? Pues lo más posible, si alguien se da cuenta y me denuncia, es que me metan a la cárcel, que me detengan, que me pongan una multa y me castiguen por haber asesinado a un perrito. Pero si alguien asesina a un bebé en el vientre de su madre, esa persona no tiene ningún castigo. Hace unas semanas, hace unos mesecitos, hubo un caso muy sonado en la zona de Ontario, de una pareja. El hombre resulta que asesina a la mujer, pero esta señorita estaba embarazada y tenía, no mal recuerdo, ustedes lo pueden googlear en la página de CBC, tenía, me parece que entre 7 y 8 meses de embarazo. Ya estamos hablando de una vida bien formada. Y el debate que viene en la zona de Ontario es que no saben qué van a hacer las autoridades. La familia pide 2 vidas. La ley dice solo una, porque la otra no tiene protección jurídica. Y debates como esos y situaciones éticas difíciles para nuestros sistemas judiciales hay muchas, abundan. Dios actúa de manera unilateral en muchas ocasiones. Quiero comentarles algunos otros ejemplos en los que nos enseña la Biblia que Dios escogió a Israel, lo formó, pero Dios lo escogió. Por ejemplo, Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6, en una parte de ese versículo dice, Moisés, hablando al pueblo de Israel, le dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Jehová tu Dios te ha escogido. Salmo 105, versículo 6, dice, vosotros, descendientes de Abraham, su siervo de Dios, hijos de Jacob, sus escogidos. O sea que eso no se lo inventó Pablo ahí en Hechos 13. Isaías 45:4 dice la escritura, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Dios actúa de manera unilateral y lo hizo con el pueblo de Israel. Entonces la pregunta es, ¿y eso no es injusto? ¿Por qué Dios escogió a ese pueblo? ¿Por qué Dios no escogió a otro pueblo? ¿O qué tal mejor a 2 pueblos? ¿O qué tal mejor a todos los pueblos desde el principio? Y se les reveló de manera como lo hizo con el pueblo de Israel. Dios actúa de manera unilateral y de manera justa en muchos casos. La más sorprendente para mí, y yo creo muchos coinciden conmigo, de las elecciones unilaterales de parte de Dios que hay en las Escrituras, la encontramos en Romanos capítulo 9, versículos del 9 al 12. Este pasaje nos va a ayudar a entender cómo actúa Dios. Dice el versículo 9 de Romanos 9. Porque la palabra de la promesa de Dios es la siguiente: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Se cumplió. Dice lo siguiente en el versículo 10. Y no solo esto, sino también con Rebeca, cuando concibió a uno, a Isaac, nuestro padre. Y pone un paréntesis ahí en el versículo 11. Y dice lo siguiente el apóstol: porque aún no habían nacido Jacob y Esaú. No habían nacido, ninguno había hecho ni bien ni mal. Estaban en el vientre de su madre. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección que Él hace, se cumpla. No por lo que ellos hicieron, ni siquiera habían nacido, sino porque es Él el que elige, el que llama. Versículo 12, cierra el paréntesis. Por eso se dijo, el mayor le servirá al menor, como está escrito, a Jacob lo amé, pero a Esaú lo aborrecí. Hay que entender al menos 2 cosas. 1, que Dios no escoge a nadie, y en este caso, en el caso del pueblo de Israel, a nadie por sus virtudes o por sus defectos. Dice Deuteronomio 7:7,
parte de uno de los versículos que leíamos hace un instante. El versículo dice lo siguiente: no por ser vosotros, Moisés dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque les tengo noticias, ustedes son el más insignificante de todos los pueblos. Y lo mismo ocurre en el llamamiento a salvación. Dios no lo hace en base a nuestros méritos. Número 2, Dios es infinitamente más sabio que nosotros. La Escritura dice que nuestros caminos no están al mismo nivel que sus caminos, que los de Él son más altos que los de nosotros. Regresando a Romanos 9:20 dice: mas antes tú, hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Imagínate un alfarero, imagínate que el vaso hecho de barro le diga al alfarero: ¿y por qué me has hecho así? De ninguna manera. Dios es libre y soberano, y en muchas circunstancias Dios actúa de esa manera. En el cáncer, en la enfermedad, en la muerte, Dios es soberano. Hace varios meses nuestro pastor compartió un ejemplo que a mí me gustó mucho acerca de la soberanía y cómo nosotros comprendemos cierta parte de lo que Dios hace en base a lo que nosotros tenemos revelado en la Escritura, que nos permite ver, pero en ocasiones no tener el full picture de todo lo que hay detrás de los propósitos de Dios. El ejemplo decía lo siguiente: imagínense que se les dice a ustedes, un hombre tiró a su esposa por la ventana, y se les pregunta a ustedes, ¿qué pensarían? Pues varios dirían de inmediato, no, pues qué mala onda, asesino, y se forma una imagen de inmediato. Pero si se les dice a continuación, resulta que lo hizo porque en ese momento había un incendio y estaban atrapados en el último rincón, solamente había oportunidad de que el cuerpo de rescate que se encontraba allá abajo listo recibiera una persona. Por lo tanto, el esposo decidió arrojar a su esposa. Entonces nuestro pensamiento cambia, y lo mismo ocurrirá cuando conozcamos a Cristo cara a cara y comprendamos completamente sus propósitos. Número 2, 3 preguntas, recuerden: ¿es Dios injusto en elegir a Israel? De ninguna manera, Dios es más sabio. Número 2, ¿es Dios injusto en haberles dado la ley si de todas formas no se iban a justificar jamás en ella? ¿De dónde viene esto? Bueno, viene de Hechos 13, el mensaje del apóstol Pablo, versículos 38 y 39. El apóstol dice: miren, hermanos, deben saber ustedes que por medio de Jesucristo hay perdón de pecados. Eso dice el 38. Pero eso no queda ahí, versículo 39. Más aún, por las cosas de que la ley de Moisés ustedes no pudieron ser justificados, en Cristo, por medio de la fe, pueden ser justificados. Noten la transición de perdón a justificación. Justificación no es lo mismo que perdón. Por ejemplo, ahora aquí en Canadá, con el nuevo cambio de la ley para que las personas libremente puedan fumar marihuana en cualquier lugar, el gobierno de Canadá está formulando un perdón para las personas que fueron detenidas o puesto delante de algún juez por haber fumado marihuana cuando era prohibida. Pero si se fijan ahí, con ese perdón se les absuelve del castigo, pero el récord sigue. De hecho, ahí hay una cierta situación de conflicto de aquellos que crucen hacia los Estados Unidos por tener un antecedente de esa naturaleza. Bueno, esa es una situación en la que vemos el perdón, pero eso no es justificación. Justificar significa ser declarado inocente de la culpa que se había imputado. En otras palabras, no hay más delito que perseguir, no existe culpa alguna. Eso es más que ser perdonado. La Escritura nos dice que el Evangelio, el mensaje de la salvación es: Cristo nos perdona y Cristo más aún nos justifica
de nuestras culpas, nos declara inocente. Y más aún, en ese versículo 39 nos dice que el vehículo de la justificación es la fe. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué Dios les dio la ley si Él sabía que no se iban a justificar? Bueno, primero hay que entender dos cosas. Número uno, que el propósito de la ley es revelar, hacer evidente, dejarnos ver a todos nosotros que somos pecadores ante Dios de principio a fin de nuestra vida. Desde el día 1 que nos concede Dios en este mundo hasta el último día que Dios nos conceda, somos pecadores. Dice el mandamiento número 1, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el mandamiento número 10 dice, no codiciarás, no tendrás deseo por las cosas de otras personas. En esos dos mandamientos se delata el corazón de todo ser humano, a inclinarse a otros dioses, a preferir otras cosas y no a Dios. De todo eso somos nosotros culpables. Y la ley denuncia en nuestros corazones que todos nosotros somos culpables desde el día 1 hasta el día final que Dios nos conceda en este planeta. Segundo, que la ley tiene como propósito llevarnos a Cristo. El propósito de la ley es descubrir nuestro pecado y revelar a nosotros que tenemos necesidad de Cristo en nuestras vidas. Gálatas 3:21 dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Eso es evidente, dice el apóstol Pablo, porque el justo por la fe vivirá. Y más adelante en el versículo 24 de ahí de Gálatas 3, el apóstol Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y en otras revisiones dice, nuestra guía que nos conduce a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley tenía un propósito, pero no el propósito de justificarlos. Ahora, ellos lo sabían. Deuteronomio capítulo 29 y capítulo 30 contienen dos pasajes que son esenciales para entender el propósito de la ley de Dios. Deuteronomio 29, versículo 4, dice lo siguiente. Moisés, hablando, después de haber recitado toda la ley en Deuteronomio, les dice, hasta hoy Dios no les ha concedido un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Resultado, desobediencia garantizada. Capítulo 30, versículo 6, buenas noticias. Dice Moisés, pero Dios circuncidará su corazón y el corazón de su descendencia para que cumplan el mandamiento más importante de las Escrituras, que es amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. De lo contrario, fracaso garantizado. La fe, que es el vehículo de la justificación, es un milagro de parte de Dios y es la que nos conduce y nos permite amar a Dios. Pregunta, alguien puede decir, ok, ya me dijiste que la ley me conduce a Cristo, que la ley no me justifica. ¿Y por qué se tardó tanto Dios en mandar a Cristo si sabía que por la ley no íbamos a ser justificados? ¿Por qué se tardó cientos de años en mandar a Jesucristo? Es más, ¿por qué no lo hizo después de que Adán y Eva fracasaron en el Edén? ¿O por qué no lo hizo justo después de que Caín y Abel resultaran en un problema familiar? ¿O por qué no lo hizo antes del diluvio? ¿Por qué no mandó Cristo ahí? ¿O en los tiempos de David? Yo no sé si ustedes, y con esto quiero ilustrar la respuesta, llegaron a ver, los que son de los 2000s y 1990s, yo creo que no, pero los que son de antes, yo creo que llegaron a ver Bob Ross. A ver, levanten su mano solo para... Uy, nadie vio Bob Ross. Bob Ross era un pintor que daba clases
por televisión de pintura. Y el malvado Bob Ross siempre tenía así su canvas y ahí sus pinturas y decía, vamos a pintar un paisaje. Y empezaba, aquí vamos a poner un lago. Y así manchaba de negro. Y yo decía, un lago, pues va a ser un pantano. Y decía, y acá vamos a poner un bosque. Y pintaba de azul. Y se da la vuelta y seguía él platicando. Y dice, sí, qué bello, bla, bla, bla. Y de la nada, después de varios brochazos que parecían sin sentido, al final de 20 minutos del programa, cumplía lo que decía. Y ahí estaba el laguito. Y ahí estaban los árboles y todo el paisaje espectacular. Búsquenlo en YouTube para que lo puedan ver. Pues me quedan viendo medio raro. Bueno, ¿por qué les digo esto de Bob Ross? Bueno, Bob Ross pintaba y la verdad a mí me desesperaba. Porque él decía, aquí vamos a poner esto. Y yo cuando ya lo veía que decía, sí, ya ahí está, ya no le muevas. Otra vez daba un brochazo encima. Yo decía, híjoles, qué mala onda. Bueno, hay cosas que Dios hace, hablando, escuchen, la pregunta es, ¿por qué se tardó Dios tanto en mandar a Jesucristo después de la ley? Hay cosas que Dios hace que Él considera propias y adecuadas de acuerdo a sus propósitos. Quiero darles 2 ejemplos. Uno, Génesis 15, versículo 13 al 16. Fíjense lo que dice Dios hablando con Abraham. Génesis 15, 13 y luego un versículo más, el 16. Dios habla con Abraham y le dice, mira, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, se refiere a Egipto, y será esclava allí. Abraham yo creo que se le quedaron los ojos cuadrados y dijo, mi descendencia esclava, sí, y no solo eso, será oprimida por 400 años. Yo creo que yo hubiera pensado y dicho, bueno, ¿no podrían ser 4 o 40? ¿Por qué 400? Versículo 16. Y en la 4ª generación volverán acá. Ok, that sounds good. Y aquí viene algo aún más interesante. Si con los 400 años y la esclavitud uno se queda así como, y bueno, ¿y por qué? Con lo siguiente, yo creo que uno dice, Dios tiene todo, seguramente bajo control. Dice, ustedes regresarán aquí hasta la 4ª generación porque aún no ha llegado a su colmo, al límite, la maldad del amorreo hasta aquí. Dios tenía un propósito en base a la maldad de otro pueblo para el pueblo de Israel. Dios tiene un propósito. 400 años. Otro ejemplo, Isaías 6, versículos 11 y 12, que es el capítulo donde está ese versículo que dice, heme aquí. Y Dios le dice a Isaías, órale pues, ve a predicar y quiero que con tu predicación el pueblo de Israel se endurezca en su corazón. Y le contesta a Isaías, versículo 11, le dice, ¿y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo eso? Y le dice, ¿quieres saber? Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Hasta entonces seguirás predicando de esa manera. Y la respuesta más contundente de por qué Dios esperó de esa manera está en palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del kairos, del tiempo de Dios, en ese momento, en el preciso momento que Dios dijo, aquí es, envió a su hijo, que fue nacido de mujer, nació bajo la ley, versículo siguiente, para que nos redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, querido Padre. Ok, Dios tiene un propósito. Pregunta subsecuente. ¿Había entonces salvación antes de Jesucristo? ¿Había oportunidad de salvación antes de Cristo? La respuesta es
Sí. Y lo más sorprendente es que el vehículo de salvación siempre ha sido el mismo, y es la fe. Nunca ha cambiado, siempre ha sido la fe. Gálatas 3:21 dice: por la ley ninguno se justifica para con Dios, dice Pablo. Eso es evidente, porque el justo por la fe vivirá. También lo dice en Romanos capítulo 1, donde dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al gentil. Y después en el siguiente versículo dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y esto no lo inventó el apóstol, está en Habacuc capítulo 2 versículo 4. Dice: el justo por su fe vivirá. De eso hay muchos ejemplos. Vamos al Salón de la Fama en Hebreos capítulo 11, versículos 4 en adelante. Vamos a ver 1, 2, 3 ejemplos. Primer ejemplo: Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Y cómo lo hizo? Al principio del versículo te contesta: por la fe alcanzó justificación. Siguiente ejemplo, versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cómo lo agradó? Por la fe. Y en el versículo 6 se inserta el siguiente comentario: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tercer ejemplo aquí en el Salón de la Fama de la Fe, versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se iba a salvar, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Había salvación antes de Jesucristo? Sí. ¿Cómo? Por medio de la fe. Y la más famosa de todas las justificaciones por la fe es la del padre de la fe. Génesis capítulo 15 versículo 6, hablando de Abraham, dice que él creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. La fe es siempre el vehículo para la salvación. Termino con la tercera pregunta que tengo para este estudio. ¿Es Dios injusto en llamar a unos a salvación? ¿Por qué creyeron unos en esa ocasión cuando Pablo predicó y otros no? ¿Por qué, si Dios es amor, no hizo que todos creyesen? ¿Por qué Dios ha permitido que unos sí crean y otros no? Antes de contestar, debemos saber que todo ser humano, desde que nace, es merecedor de la ira de Dios. Efesios capítulo 2 nos dice que antes de Cristo éramos hijos de ira, de la ira de Dios, sujetos a su castigo eterno por el pecado de Adán que está en nuestras vidas. Hechos capítulo 13 nos muestra cuál fue la reacción del mensaje de Pablo. Dice en el versículo 44 que en el siguiente día de reposo se juntó prácticamente toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos a mucha gente les dio celos y rebatían lo que Pablo decía, lo contradecían y blasfemaban obviamente del nombre de Jesucristo. Y versículo 48, que es la base de esta pregunta: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos. ¿Quiénes? Los que estaban ordenados para vida eterna. Hace un año prácticamente compartí con ustedes un pasaje, y ya voy terminando, del Antiguo Testamento, que ilustra la misma situación cuando el evangelio se comparte. Hay burla,
hay contradicciones, hay blasfemias, hay celos, hay debates. Este pasaje está en 2 de Crónicas, capítulo 30, versículos 6 al 12. Y es básicamente el mismo resultado cuando se predica el evangelio. Dice, versículo 6, que en aquellos días fueron pues correos con cartas de mano del rey. Se trata del rey Ezequías. Estas cartas venían del rey Ezequías y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey precisamente lo había mandado, y decían lo siguiente, mensaje en la carta: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Servid a Jehová vuestro Dios, y entonces el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si ustedes vuelven a Dios, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de aquellos que los tienen cautivos, y entonces volverán a esta tierra. Porque nuestro Dios, Él es clemente, Él es misericordioso, y no se apartará de ustedes su rostro si vosotros se vuelven a Él. Resultado, versículo 10. Pasaron entonces esas cartas de ciudad a ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta llegar a Zabulón, pero se reían y se burlaban del mensaje. Con todo esto, versículo 11, algunos hombres de la tribu de Aser y de la tribu de Manasés y de Zabulón sí se humillaron, sí respondieron al mensaje y vinieron a Jerusalén, vinieron al santuario. En Judá ocurrió lo mismo. Y ocurrió lo mismo que dice el versículo 12, que la mano de Dios estuvo ahí para darles un solo corazón, para que cumplieran el mensaje del rey y de los príncipes conforme a su palabra. Dice Romanos 9, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Es Dios injusto? De ninguna manera. Él es misericordioso, Él es paciente y sobre todo Él es infinitamente sabio. Que ustedes y yo estemos aquí en esta noche no es un accidente, no es resultado de millones de subpartículas atómicas que forman moléculas y a su vez organismos, cuerpos humanos, y evolucionan a lo largo de billones y billones de años. No, eso no es la causa por la cual estamos aquí. Es por la gracia de Dios que estamos aquí y que personas pueden escuchar este mensaje. La fe es un milagro de parte de Dios. Lo mismo es nuestra presencia en este lugar. Y donde sea que se predique su palabra, ocurren milagros todos los días. Donde su palabra se predica por aquellos que aman su nombre. Si tú eres de Cristo, y escucha bien, si tú eres de Cristo, tú puedes decir confiadamente en tu corazón, como lo leímos en Hechos 13, yo fui ordenado para vida eterna. Y si tú estás aquí o nos escuchas y reconoces en tu corazón que hay maldad, que hay pecado y que requieres de Cristo para llegar a Dios, tengo buenas noticias. Está ocurriendo un milagro en tu corazón, que es el milagro de la fe. Abraza a Cristo, acude a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, abrázalo como el tesoro más grande del universo, porque Él está listo para abrazarte a ti. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres justo en todo, Señor. Porque tú eres sabio, porque tú eres, Señor, misericordioso todos los días. Dice tu palabra que nueva es tu misericordia cada día. Nuevo es, Señor, tu perdón.
y grande es, Señor, la justificación por la fe. Padre, yo ruego por aquellos que están aquí, que no te conocen, Señor, que puedan ver la luz de Cristo y puedan acercarse, Padre, arrepentirse de su maldad y ver a Cristo como el tesoro de su vida, disfrutarlo para siempre, en esta vida y por la eternidad. Padre, ruego que esta palabra edifique nuestros corazones y nos ayude a comprender cuán grande y maravillosa, Señor, es tu salvación. Seguimos orando, Padre, te damos gracias por recordarnos que todo tiene un propósito. Y es por eso, Señor, que antes de irnos a casa queremos orar por cada uno de nuestros hermanos que están convalecientes, por la recuperación de nuestro hermano Alfredo Castro, por Osman Omar, por Andrea, por Esmeralda González, por nuestro hermano Jorge Francis, por Tony Ramírez, que el día de mañana pues será intervenido, para que tú, Señor, le des la sabiduría a los médicos, por Karen Hernández, por el pastor Joel Mars, por nuestra hermana Ivonne Canales, por nuestra hermana Mercedes Campos, Laura Sáenz, por Amy, por nuestra hermana Miriam, por Elizabeth López, por la recuperación de nuestro hermano Mario Alex, por Jonathan Asensio, por Orbelina, Patricia de Otero, por nuestra hermana Erika Franco, nuestro hermano Rolf, por Freddy Antonio Girola, Ernesto Millán, por Brian Orellana, por el embarazo de nuestra hermana Belén. Y así oramos, Señor, por Sol, por la hija de Sharon y de nuestro hermano Carlos Quinn, y por mi hija, Señor. Por aquellas peticiones que han llegado a la página de nuestra iglesia, por las peticiones de nuestros hermanos que nos sintonizan, Señor. Tu palabra enseña, Padre, que por tu llaga hemos sido sanados. Y como iglesia, Señor, nos unimos a pedirte, Señor, a suplicarte, Padre, que tengas misericordia, Señor. Que obres en la sanidad de nuestros hermanos, en la sanidad, Padre, de esa familia, que des fortaleza para que puedan superar esta prueba, Señor. Hoy nos recordaste, Señor, que aunque las cosas no tengan sentido humano, sí tienen un propósito divino. Tu palabra nos enseña, Señor, que las cosas reveladas son nuestras, pero las invisibles son tuyas. Papito lindo, obra en esta iglesia. Obra, Señor, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, y sánanos, Señor. Padre, ¿a quién más vamos a acudir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, si solo tú perdonas, si solo tú justificas, Señor. Hoy, Padre, te pedimos de corazón que sanes al que esté enfermo. Que así, Señor, como diste la vista a los ciegos, que así como hiciste caminar al paralítico, que así como aquella mujer del flujo de sangre se detuvo de más de 12 años, hoy te pedimos un milagro más, Señor. Y por ese milagro, Señor, hoy te pedimos por el milagro más grande, que es la vida eterna. Si usted está acá y no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, este es el día. Nuestro hermano Enrique nos recordó que no es por casualidad que usted esté acá. Es un propósito divino que Dios lo tiene. A Dios no se le escapa nada. Dios no inventa a última hora. Él tiene un plan y dentro de ese plan está usted. Si no le ha entregado su vida a Cristo, póngase de pie. Ahí están nuestros hermanos diáconos para orar con usted y por usted, para que le entregue la vida a Cristo. Si usted no ha hecho esa oración, ahí donde está, repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Sé que eres Dios,
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, llévanos con bien y guárdanos. Que lo que falta de la semana podamos terminarlo en victoria y recordando todo lo maravilloso y grande que tú eres. Por ese propósito que ahí estaba nuestro nombre. Gracias, Señor. Llévanos con bien en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Nos vemos. Recuerde, el sábado estamos de fiesta todo el día. Le esperamos verle por acá. Y el domingo, Día del Señor, 1:30 y 6 p.m. Que Dios les bendiga. Me dicen que hay cafecito ahí en librería, están vendiendo cafecito con pan y semita, hermanos. Aquello, mire, para que no se vaya con hambre hasta su casa, ahí hay pan